Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a dar lectura los primeros 4 versículos, del 1 al 4. La palabra de Dios dice: después de que el rey Saúl terminó de conversar con David, desde ese día ya no lo dejó volver a su casa. David conoció a Jonatán, hijo del rey, e inmediatamente se estableció entre ellos un fuerte lazo de amistad. Jonatán lo amó como a un hermano e hizo un pacto con él, y selló el pacto dándole su túnica, su espada, su arco y su cinto. El rey Saúl hizo que David se quedara en Jerusalén y no permitió que regresara más a su casa. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre Santo, porque tus hijos y tus hijas estamos reunidos en el nombre de Jesús, Padre, para escucharte. Escucharte en esta mañana, Señor, mediante tu Espíritu Santo nos revelas tu palabra, Padre. La vamos a poner nuestra fe, vamos a atesorarla y vamos a poner por obra. Y veremos, Señor, tu gloria. Se manifestará tu poder sobrenatural, Señor, y cambiará todo nuestro ser interior, y podremos cambiar también nuestra circunstancia externa. Háblanos. Tu pueblo oye. Tiene la mente receptiva, el corazón preparado, listo para que sea sembrada tu palabra como semilla, y a su tiempo dará fruto. Te damos gracias, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien, una verdadera amistad. Sabemos que el mundo ofrece cosas, ¿no?, que aparentemente colman nuestras aspiraciones, llenan nuestras necesidades, nos otorgan supuestamente lo mejor. Pero sabemos que el mundo lo que ofrece no es bueno. Y entonces una de las cosas que ofrece el mundo es una amistad. Una amistad que es muy diferente a la amistad que Dios quiere que tengamos. Primero seamos formados en ese amigo para luego entablar una amistad verdadera. Y Jesucristo vino a este mundo para dar el ejemplo, para enseñarnos cómo un ser humano es transformado en un verdadero amigo. El significado del mundo de la amistad dice que es afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Y sus sinónimos pueden ser compañerismo, camaradería, aprecio, cariño, afecto, apego, inclinación, parcialidad, simpatía, hermandad, amistad, confraternidad, devoción, amiganza, parcada, etc. Y el antónimo: enemistad, rivalidad, antagonismo. ¿Ve? Entonces el mundo te ofrece una amistad basada en los sentimientos y en las emociones. Para el mundo la amistad es un sentimiento que está condicionada con las circunstancias externas. Entonces ese sentimiento se expresa de acuerdo a cómo presiona lo externo. Si tienes un buen trato, un buen compañerismo, entonces se dice que tiene una buena amistad.
Pero en el momento que hay fallas, hay errores, hay fracasos, frustraciones, engaños, traiciones, entonces esa amistad deja de ser amistad y se vuelve, ¿qué cosa? Una enemistad, una rivalidad. Y eso es lo que ofrece el mundo. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Nosotros debemos aprender lo que dice Dios y dejar que la palabra de Dios viva dentro de nosotros, transforme todo nuestro ser en el conocimiento verdadero de lo que es una amistad. Y en Primera de Samuel tenemos ese ejemplo tan grande de lo que Dios establece como una verdadera amistad. Es un fuerte lazo, es un lazo interior, un fuerte lazo de amor, como un hermano, más que un hermano. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces ese lazo de amor, ágape, fraternal, filial, ese lazo hace que esos dos corazones sellen un pacto de amistad. Entonces, para Dios, la amistad es un pacto donde se sellan los corazones de dos amigos. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces ahí se establece un fuerte lazo de amistad. Cuando el amigo falla, comete errores, ahí está ese lazo de amistad, ese corazón de amor, para ayudar, para restaurar, para redimir, para reedificar aquel que falló, y no para ser su enemigo, su rival, y buscar venganza y dejar la amistad. Cuando la amistad es transformada en nosotros con ese lazo de corazón a corazón, entonces podemos vivir una verdadera amistad. Y David también dijo al referirse a su amistad con Jonatán: mis victorias son sus victorias, mis fracasos son los suyos. Sus amigos son mis amigos, sus enemigos son mis enemigos. Wow. Y la pregunta hoy es: ¿tienes un amigo así? Alguien a quien llamar a medianoche para decirle que no puedes dormir, que no sabes qué hacer. Muchas veces no sabes por qué estás tan preocupado, tan afanado. Alguien que no te juzgue por lo que eres, por tus errores, ni por lo que haces. Un amigo de verdad que te regala una amistad incondicional. ¿Lo tienes? Quiero decirle que yo sí. Y ustedes también. Nosotros, como nacidos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos ese amigo verdadero que es Cristo. En los momentos difíciles, a sus pies. Y ahí está el amigo verdadero, levantándonos, animándonos. Esfuérzate, sé valiente. Hay mucho que hacer. O si no, consolándonos cuando estamos tristes, llorando. O en todo caso, dándonos consejos e instrucciones. Y cuando le pedimos sabiduría, inmediatamente nos está dando toda la sabiduría sin reproche. Qué maravilloso, ¿no? Ese es el amigo que tenemos. Y a ese amigo tenemos que presentar a los del mundo, para que dejen de tener esa definición y ese concepto de la amistad basada en sentimientos y emociones.
Hoy en día son más las personas que se sienten solas a pesar de estar rodeadas de gente y tener muchos amigos, entre comillas. Porque ¿quiénes son sus amigos? Sus verdaderos amigos, ¿quiénes son? Los que están en las redes sociales. Esos que están viendo TikTok, Instagram, Facebook. Obtienen 2, 3K y ya están felices pensando que tienen 1 millón de amigos. Pero todo es hipocresía. Todo es engaño. Nada es real en las redes. Y esto está haciendo que toda una generación esté adoptando ese tipo de amistad. Que cuando te alaban, cuando te reconocen, cuando te respetan, te dan un buen trato, entonces tú ofreces tu amistad. Pero el día que te critiquen, el día que te fallen, ese día ya murió el amigo. Eso es lo que está llevando a esta. Y está creando una sociedad resentida. Una sociedad donde necesita buscar la aprobación y la valoración en los demás, porque ya no se siente seguro. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es ver que Dios ha pensado en eso y ha puesto ese plan en su Hijo para traernos el verdadero concepto y significado de una amistad verdadera. Debemos empezar ese proceso de transformación interna para ser ese buen amigo. Tenemos el ejemplo de Jesucristo y tenemos muchos ejemplos en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Así que no hay pretexto. Empecemos. Hay áreas que necesitamos ser transformados para ser convertido en ese buen amigo. Y el Señor quiere que seamos buenos amigos. Por eso pide orar entre hermanos, orar, confesarse sus pecados, pedir perdón, orar al Padre y así entablar una relación duradera, en paz, en armonía, entre hermanos, entre cristianos. Ser buen amigo. Por eso nos reunimos en su casa, para ver cómo está el hermano, para ver cómo está, para ayudar, para apoyar, para estar juntos. Qué maravilloso, ¿no? Mira lo que dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Qué maravilloso. Mira, primero dice, tienes que mostrarte amigo. Y eso implica esa transformación interna, siendo semejante a Cristo. Cristo mostró esa amistad verdadera. Cristo enseñó esa amistad verdadera, porque Él decía, mi Padre y yo uno somos. Yo no vengo a hablar lo que yo quiero hablar, sino hablo lo que el Padre me dice y hago conforme veo a lo que mi Padre hace. Esa es una amistad. Ese es un ejemplo de una amistad verdadera. Lo que mi Padre hace, eso tengo que hacer.
Entonces me comporto como amigo. Y al comportarse como amigo, mostrarse como amigo, entonces dice, tendremos muchos amigos. Y el objetivo principal de la verdadera amistad es salvar esa alma de la muerte eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Mostrándonos amigos, así debemos llevar el evangelio de salvación, de perdón y de vida eterna en Cristo Jesús. Ay, dice, y este amigo cuando se muestra, cuando es transformado por Dios, se muestra como amigo, este amigo llega a entablar una unión más que hermano. O sea, no solamente es un amor filial, sino va a lo más supremo, al amor ágape, más que hermano, dice. Es unido más que un hermano. Qué maravilloso. Muchas veces podemos considerar como amigo a nuestros propios hermanos. Pero dice, tú vas a ser y vas a mostrarte esa verdadera amistad cuando estás unido a Cristo. Y cuando estás unido a Cristo tienes un amor más grande que un amor filial, que ese amor que se tiene a un hermano, sino ya brota el amor ágape del Padre, un amor incondicional, un amor eterno, un amor persistente, un amor que une, un amor que perdona, un amor que edifica. Qué maravilloso, ¿verdad? Hay un dicho que dice, con ciertos amigos no hace falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. La iglesia cristiana está siendo atacada en este aspecto. Cuando un hermano o una hermana falla, los demás no se comportan ni como hermanos. Empiezan a criticar, a juzgar y a condenar, en vez de mostrarse más que un hermano. Qué maravilloso. Cuando compartimos el bien con los demás, seremos verdaderos amigos, mejor que un hermano. Cuando compartimos ese amor ágape, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. Pero esa amistad verdadera, el amigo verdadero mantiene la lealtad a ese amor ágape. Y cualquiera que sea la circunstancia o situación que esté pasando, ese amor nunca deja de ser para su hermano, para su amigo. Por eso, tener un buen amigo es ser leal como un hermano. Si nosotros somos leales y fieles a ese hermano, entonces podremos ser ese buen amigo. Bendito sea el Señor. En Cristo Jesús, por nuestra fe, ahora somos hermanos. Hermanos en la fe. Tenemos un solo Padre, Jehová de los ejércitos, y nuestro hermano mayor, Jesucristo. Qué maravilloso. Entonces, empecemos esa transformación para ser ese buen amigo y mostrarnos a los demás con lealtad en ese amor ágape que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces
Veamos lo que dice Proverbios 17:17. Veamos cómo es esa transformación. ¿Cuál es el resultado de esa transformación? Cuando el amor ágape de Dios nos transforma en ese buen amigo, hace que amemos todo el tiempo. Ser un buen amigo, más que un hermano, es amar todo el tiempo. Esto quiere decir dar prioridad al amor y a la fidelidad de Dios. En Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese es el carácter, esa es la transformación, ese es el buen amigo. En todo tiempo ama, en todo tiempo siempre está primero el amor de Dios, ese amor ágape, y siempre es fiel. No dice: aquí acabó nuestra amistad, sino se mantiene fiel a ese lazo, a ese pacto de amor. Es siempre leal, nace para ayudar en tiempo de necesidad, apoya en la adversidad. Un amigo que ama en todo tiempo demuestra su compromiso con su amigo a través de su apoyo, de su comprensión y de su ayuda, incluso en tiempos difíciles, dice. Esto implica que un amor incondicional, permanente, es el que ha sido transformado en nuestro interior, que está unido a un amor fraternal, a un amor ágape. Sea las épocas que se esté pasando, como dice, en invierno, verano, otoño, primavera, en cualquier estación, el amor incondicional es permanente. Bendito sea el Señor. La Biblia enseña que Dios nos ama incondicionalmente y que su amor no se basa en nuestras acciones o en nuestros méritos, sino en su propia naturaleza. El amor incondicional es la base de las relaciones sanas y duraderas. El amor ágape es la base, como dice, es la columna vertebral, es la esencia para tener buenas amistades, relaciones sanas y duraderas. Qué maravilloso. Jesucristo es la personificación de un amigo que ama en todo momento. Hay transformación, dice, al carácter de Cristo. Cada día estamos siendo perfeccionados, cada día estamos siendo creciendo, madurando espiritualmente. Por eso, cada día tenemos que leer nuestra Biblia, cada día tenemos que escudriñar las Escrituras, cada día tenemos que orar, clamar a Dios por sabiduría, buscar la paz y seguir la paz, llevar el Evangelio, y veremos que cada día está siendo transformado todo nuestro interior para obrar de acuerdo al propósito de Dios, hacer todo lo bueno, pensar todo lo bueno, hablar todo lo bueno, sentir todo lo bueno. Bendito sea el Señor. Lo segundo, esa transformación interna para ser un buen amigo, dice, nos lleva a siempre a ser movido, o sea, a actuar en misericordia. Un buen amigo siempre es movido a misericordia.
En Lucas 10, 33 al 35 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. Wow. Mire, todos conocemos y hemos predicado, hemos leído, hemos estudiado y hemos entendido esta parábola, donde el samaritano, uno que era odiado, despreciado por los judíos, ese samaritano que pasaba por el camino, vio a un judío, dice que estaba tirado en el camino, medio muerto, porque lo habían asaltado. Pasó un sacerdote, pasó un levita, lo vieron, lo rodearon y se fueron. ¿Qué había en el corazón de esos judíos, de esos sacerdotes, de ese levita, para mostrar indiferencia ante el dolor de su prójimo, ante la necesidad urgente de su prójimo? A veces el corazón se llena de todo lo que nos ofrece el mundo y nos sentimos seguros, y entonces nos hace insensible a la necesidad de los demás. Por eso aquel hombre o mujer que tiene las riquezas del mundo endurece su corazón y se vuelve insensible a los que tienen necesidad. Tratan más de atesorar las riquezas y muchas veces oprimen, esclavizan, matan personas para que su riqueza siga abundando, y así creen que tienen la felicidad y todo el poder. Entonces ese corazón se vuelve insensible. Pero el verdadero amigo siempre es movido a misericordia. Y en este pasaje, en esta parábola, vemos que la misericordia es tan grande, porque es la misericordia de Dios que hemos recibido. Eso ha transformado todo nuestro ser interior. Ha transformado nuestra alma, a nuestro espíritu, para ser sensible ante el dolor de los demás, no viendo la condición en la que es. Sea conocido, sea paisano, sea familiar, o sea de otra nacionalidad, aún, o sea un enemigo, alguien que nos ha causado mucho daño. Muchas veces hay gente insensible que se alegra por la desgracia que sufre su enemigo, porque Satanás le hace creer que está pagando, y entonces se llena de alegría. Pero esa alegría trae condenación y muerte para el reino de Dios. Eso es lo que pasa cuando no eres un buen amigo, cuando no eres transformado por la misericordia de Dios, por
misericordia entregó a su Hijo. Él fue crucificado para que nosotros tengamos el perdón del Padre, para que nosotros seamos librados de toda enfermedad, de toda plaga que pueda venir a nuestro cuerpo, porque la sangre ha cubierto todo nuestro ser. Y entonces todo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y vivimos ya guiado por el Espíritu Santo una vida espiritual. Qué maravilloso. Y eso nos mueve a misericordia sin ver quién es el que necesita la ayuda. Porque la misericordia es inmediatamente dar esa ayuda que necesita para preservar su vida y su estado de bienestar. No solamente salvar la vida, sino también restablecer su bienestar. Porque este samaritano lo primero que hizo fue acercarse, sabiendo que era uno que lo despreciaba, uno que le trataba mal, uno que no lo podía ni ver, le tenía un odio y un asco. Quizás no culpa de él mismo, sino por sus padres. Samaritanos de Samaria fue el producto de judíos que se unieron con impías. Y entonces los judíos, como decía la ley, que no puede casarse con otra que no sea de su pueblo, entonces lo marginaban, lo discriminaban, lo odiaban, no querían ni mirarlo. Si tenían que cruzar a otra ciudad y Samaria estaba en medio, ellos rodeaban para ir a la otra ciudad porque evitaban mirarlo. Pero este samaritano, movido a misericordia, porque tenía esa transformación de Dios, se acercó, aún sabiendo que es su enemigo. Y como estaba medio muerto, no tenía ni siquiera valor para decirle: aléjate de mí, sino que él se acercó y vio las heridas que tenía y empezó a vendar esa herida para que ya no siga sangrando. Al detener el sangrado y las demás heridas y contusiones, empezó a echarle aceite y vino. Y no quedó ahí. Figúrate, a su enemigo lo alzó en sus brazos y lo llevó en su cabalgadura, dice, a un lugar seguro. Eso nos está diciendo algo, ¿verdad? Eso está diciendo algo a nuestro espíritu, que nosotros debemos ir a los que están caídos ahí en el mundo, a los que no conocen a Dios, a los que no han recibido a Cristo, evangelizarlos y traerlos para que reciban la restauración y restitución de Dios y puedan congregarse aquí en su casa. Traer a la casa, traer al mesón, al cuidado de Cristo, para que empiece a tener esa sabiduría. Y entonces empieza esa perfección a semejanza de Cristo en carácter y en todo como es Él. Y ser ese buen amigo. Ese es ser un buen amigo. ¿Ve? Y encima cuidar, dice. Por eso es que tenemos que congregarnos en la iglesia de Cristo. Para cuidar a que esté totalmente restablecido. Y así esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Ve? Y al mesonero, orar. ¿Quién es el mesonero? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia cristiana? Cristo. Y entonces tenemos que pedirle al Señor y decir: Señor, cuida a esta nueva alma, cuida a este nuevo hermano. Va a ser un buen amigo. Qué maravilloso, ¿no? Un buen amigo no juzga, un buen amigo no condena, un buen amigo no abandona,
Un buen amigo siempre es movido a misericordia, se acerca con amor ágape, consuela y sana las heridas, lo lleva a un lugar seguro y lo cuida. Promete volver para ver si está completamente recuperado. Movido a misericordia. O se compadeció de él. Significa ser profundamente conmovido por la situación extrema y de dolor que está pasando otra persona, sintiendo compasión, siendo impulsado a actuar en beneficio del otro. La misericordia implica compasión y acción. Implica no solo sentir pena por el sufrimiento de otro, sino también tomar medidas para aliviarlo o ayudarlo, para perdonarlo y restaurarlo. Implica el perdón verdadero, sincero. Amor y bondad, amor ágape, una expresión de amor y bondad hacia el otro, incluso cuando no es merecido. La misericordia de Dios hacia la humanidad especialmente es el plan del perdón de pecados y la oferta de salvación a través de Jesucristo. Sé amigo de mi Hijo, dice el Señor. Él va a transformarte en ese verdadero amigo. En la Biblia, el término misericordia es usado 310 veces en el Antiguo Testamento y 11 implicancias diferentes en el Nuevo Testamento. Se usa alrededor de 65 veces con 10 implicancias en el Nuevo Testamento. Entonces eso implica que la verdadera amistad es la demostración, la acción de misericordia que debemos tener. La lástima pasa de largo ante el sufrimiento del prójimo y tolera que el estado de sufrimiento se mantenga de manera permanente. Pero en cambio la misericordia reacciona ante el dolor y el sufrimiento y entonces toma acciones de amor concretas para cambiar la condición de la otra persona. Así es un buen amigo, ese buen samaritano, siempre movido a misericordia. Y tercero, un buen amigo. En un buen amigo se ve siempre que permanece el amor de Cristo. En Juan 15, versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Bendito sea el Señor. Si no permanecemos en el amor de Cristo, no podremos ser esos buenos amigos de los demás. Cuando permanecemos en el amor de Cristo, podemos producir fruto y más fruto y mucho fruto del Espíritu. Y así crecemos espiritualmente como buenos y verdaderos amigos. El dar fruto es nuestra vocación. Es prueba que somos discípulos de Cristo. Trae respuestas a nuestras oraciones. Es el camino a glorificar a Dios como nuestro Padre. Permanecer en el amor de Cristo nos purifica constantemente, nos hace estar permanentemente unido a Cristo, nos hace guardar su palabra, nos hace obedecerla con fe, con poder y con amor, sobre todo con amor. Permanecer en Cristo también nos hace revelar los propósitos del Padre y nos hace disfrutar del completo gozo que Dios tiene para nosotros. Permanecer se refiere a la acción de quedarse, continuar, mantenerse en el corazón de Cristo. Es un estado o una relación. No es una religión,
Es una relación verdadera, íntima, personal. Implica una unión vital y constante, como las ramas de un árbol. La vid está unida a las ramas, están conectadas para recibir vida y poder, y así florecer y luego fructificar. Permanecer en Cristo significa no alejarse de Él, ni negar su verdad, ni abandonar su camino. Es evidencia de una salvación genuina. Permanecer en Cristo también implica guardar sus mandamientos y seguir sus enseñanzas, como Jesús mismo lo demostró en Juan 15:10. Separados de Cristo no podemos hacer nada, por lo que la dependencia es en Él y nos otorga ese poder esencial. Permanecer en Cristo implica experimentar y disfrutar plenamente de su amor, de su gozo, de su paz. Como Jesús mismo lo manifestó en todo su ministerio. La diferencia entre los que permanecen en Cristo y los que no permanecen en Cristo es la diferencia entre los salvos y los que no son salvos. La obediencia a los mandamientos de Cristo, seguir el ejemplo de Jesús, vivir libre de pecado habitual y ser consciente de la presencia divina en nuestra propia vida, son pruebas de la permanencia en Cristo. Es decir, pruebas que uno es verdaderamente salvo y no solo finge ser cristiano. Bendito sea el Señor. Entonces, una verdadera amistad está establecida y está escrita en la Biblia por Dios. Y Él dice: vengan a mí todos los que están cansados, y yo los voy a transformar. Voy a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Voy a darles un nuevo espíritu. Y voy a establecer un lazo. Ese lazo de amistad basado en el amor ágape. Y voy a hacer un pacto. Y sellar ese pacto en el corazón de cada uno, para ser esos buenos amigos que Dios quiere que seamos. El buen amigo ama todo el tiempo. El buen amigo es movido a misericordia, y el buen amigo permanece siempre en Cristo. Bendito sea el Señor. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios dice: la voluntad más grande mía es de que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y reciban su salvación y vida eterna, y entonces serán perfeccionados. Bendito sea el Señor. Te damos gracias. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos qué es la verdadera amistad, Señor, y cómo has establecido, Señor, esos lazos de amistad, Padre Santo, en nuestro corazón contigo, Señor. Aprendiendo de ti a ser buen amigo, ahora seremos buenos amigos, Señor. Gracias por establecer tu pacto, Señor, con nosotros. Sellarnos, Señor, como esos amigos que debemos ser a los demás, Señor. Tú nos entregas, Señor, tu túnica. Tú nos entregas tu espada, que es tu palabra, Señor. Tú nos entregas, Señor, el escudo, Padre Santo. Tú nos entregas el cinturón, Padre, y nos entregas también el zapato del Evangelio para seguir, Señor, buscando y haciendo más amigos, Señor, mostrándonos como verdaderos amigos, como buenos amigos, Padre Santo. Hay muchas personas que necesitan, Señor, de esa verdadera amistad, Padre Santo. Gracias, Padre, por hacernos
de ese gran amigo. Y como iglesia, Señor, seguir cuidando como hermanos, congregando en la iglesia y luego al mundo dando testimonio, Señor, mostrándonos como ese buen amigo, Padre Santo, más que un hermano. Padre, te damos gracias, Señor, y sigue, Padre Santo, llevándonos, Señor, a priorizar el amor ágape y la fidelidad, Señor, en todo tiempo. Padre, que el amor incondicional tuyo está poderosamente dentro de nosotros y así mismo debe ser actuada, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque andamos en el Espíritu y nuestra vida es una vida llena de misericordia, Señor. A donde vayamos, Padre, no seremos insensibles al dolor de los demás. Seremos movidos, Señor, compadecidos para ayudar, Señor, con compasión, con acción, Padre Santo, sintiendo ese mismo sufrimiento de la otra persona, Señor, y tomar medidas para aliviar y ayudar, Padre Santo. También te damos las gracias, Padre, porque tu amor permanece, Señor, en nosotros mediante Cristo tu Hijo, Señor. Lo hemos recibido, Él gobierna en nuestra vida. El Espíritu Santo, Señor, nos ha dado el poder, el amor y el dominio propio. Y seguimos unidos a Cristo en su amor, teniendo el carácter semejante al que Él tuvo, Señor. Y así, Padre, gracias por hacernos obedientes a Cristo, a seguir su ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir libre de pecados, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a insistir, Señor, en buscar tu presencia, en buscar tu sabiduría. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Padre, que se muestren como ese buen amigo, Señor. Esa verdadera amistad, Padre Santo, tiene que prevalecer en este mundo y venir arrepentidos a ti, y todos doblarán rodillas para adorarte y alabarte, Señor. Te damos gracias, Padre. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, somos esos buenos amigos que siempre aman en todo tiempo, que siempre somos movidos a misericordia ante el dolor del prójimo y que siempre permanecemos en el amor de Cristo. Bendito sea el Señor. Una semana más que bendecida en el nombre de Jesús para todos. Bendiciones, un abrazo.